Hola, buen día. Estoy muy contento de poder participar en estos ciclos de videoconferencias con bioética. Y pues bueno, agradezco mucho la invitación. Mi nombre es José Ramón Orrantia Cavazos, soy filósofo de formación y voy a hablar sobre a qué se refiere la justicia social en la investigación en salud. Para ello, justamente vamos a poner atención en dos conceptos. El primero, el de justicia, y el segundo, el de lo social, porque si no tenemos claro a qué nos referimos con estos conceptos, pues no vamos a poder tener claro a qué se refiere la justicia social en la investigación en salud. Vayamos con el concepto de justicia en primer lugar. Para hablar de justicia tenemos que referirnos a un gran referente, que es John Rawls, y su libro A Theory of Justice, una teoría de la justicia. La reflexión de Rawls parte de reconocer que el funcionamiento de las sociedades y la distribución de derechos y oportunidades son innegablemente injustos, y son más injustos incluso si estas inequidades dependen de la posición socioeconómica, de ventajas físicas, del color de piel, del género, de la identidad cultural o alguna de estas otras diferencias. Entonces, Rawls se pregunta, si desconociéramos ciertos aspectos o hechos particulares de nuestras vidas, es decir, de nosotros mismos, ¿a qué principios de justicia podríamos llegar en la deliberación? Ahí es donde nos plantea este experimento mental, que consiste en dos ideas. Uno, la posición original, y dos, el velo de la ignorancia. ¿En qué consisten ellos? Imagínense que estamos en una posición donde vamos a deliberar acerca de qué principios de justicia queremos que rijan a una sociedad bien ordenada, pero para ello justamente desconocemos qué posición vamos a ocupar en esa sociedad. Es decir, nosotros desconocemos nuestra posición social, nuestra posición económica, desconocemos si pertenecemos a una cultura u otra, desconocemos cuáles son nuestras concepciones del bien, desconocemos justamente si tenemos desventajas físicas o intelectuales o si no las tenemos, desconocemos si tenemos una creencia religiosa u otra o si tenemos otro tipo de creencias y desconocemos cualquier circunstancia justamente que pudiera sesgar justamente mi reflexión acerca de qué principios yo quisiera que rigieran esta sociedad. Es decir, este velo de la ignorancia que nos ponemos para reflexionar acerca de principios de justicia significa que cuando pensamos sobre cuestiones de justicia, estas diferencias deberían ser irrelevantes, ¿cierto? Y bueno, pues la idea es que si yo desconozco qué posición voy a ocupar, voy a estar de acuerdo en que lleguemos a unos principios de justicia que beneficien a todos o a la posición más desaventajada en caso de que yo pudiera estar en esa posición en algún momento. Ahora, esto no se hace por una cuestión de caridad o humanitarismo. No, 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 no. Justamente cada uno quiere maximizar su propio interés, ¿no? Es decir, cada uno actúa racionalmente en favor de su propio interés para obtener el mejor trato posible, ¿sí? La ignorancia justamente de estas características que comentamos asegura que la peor posición sea lo mejor posible que se pueda, ¿sí? En caso de que estuviéramos justamente en esa posición. Entonces estoy tratando de maximizar mi propio interés, ¿sí? Pero a partir del desconocimiento de esta posición. Y de esta manera justamente John Rawls hace el ejercicio y pues lo hace solito, que ese es uno de los problemas que se ha criticado, y llega a dos principios de justicia. El primero, justamente, que es un principio de libertad, es que cada persona debe tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas iguales, compatible con un esquema similar de libertades para los demás, para otros. El segundo justamente se divide en dos. Dice, las desigualdades sociales y económicas deben resolverse de modo tal que, uno,
resulten en el mayor beneficio de los miembros menos desaventajados, que es justamente el principio de diferencia. Y 2, que los cargos y puestos deben de estar abiertos para todos bajo condiciones de igualdad de oportunidades. ¿Sí? Nos dice John Rawls: no podemos exponer una teoría coherente y manejable si hemos de dar cuenta de tal multiplicidad de posiciones. Sería imposible juzgar tantas demandas competitivas. Entonces, este ejercicio de la posición original y del velo de la ignorancia nos permite adoptar la posición de ciertos individuos representativos y no de los individuos particulares, ¿sí? Por ejemplo, nos permite considerar qué combinación o índice de bienes sería racional que prefiriese el individuo representativo de la situación más desfavorable. Esto es lo que John Rawls llama justicia como imparcialidad, que es una justicia puramente procesual, es decir, de proceso. ¿Qué significa esto? Que los criterios de distribución de los bienes primarios derivados de los principios de justicia se constituyen en normas independientes que garantizan un procedimiento justo o un procedimiento imparcial, ¿sí? Y de acuerdo con esto, observar debidamente el procedimiento garantizaría que el resultado, sea el que fuere, sea correcto o imparcial. Para asegurar, entonces, que se tiene un procedimiento justo, es requisito el establecimiento y administración imparcial de un sistema justo de instituciones, y ahí es donde va a ser bastante pertinente para pensar cuestiones de salud. El bioeticista Norman Daniels va a tomar la teoría de la justicia de John Rawls para pensar las cuestiones de la salud. Así, para Norman Daniels, una teoría de la justicia y la salud debe indicar qué nos debemos los unos a los otros en la protección y la promoción de la salud. Daniels se pregunta: ¿cuándo son injustas las desigualdades en materia de salud? Y pues justamente por eso es importante plantearse cómo satisfacer necesidades de salud equitativamente con recursos limitados. Recordemos lo que pasó en COVID-19. ¿Qué relación guarda la satisfacción de salud con otras metas de la justicia, como por ejemplo la distribución de oportunidades? ¿Y cuándo son aceptables las desigualdades en materias de salud? Para Norman Daniels, como veremos, la salud tiene una importancia moral especial, pues impacta el rango de oportunidades de las que disponemos, ¿cierto? Es decir, afecta la igualdad de oportunidades. De esta manera, promover la salud implica también promover y distribuir equitativamente el funcionamiento moral de las personas en tanto que ciudadanos libres e iguales. Una de las críticas a Daniels va a ser, pues, de tratar de entender qué significa esto de funcionamiento normal, porque parece que no da cuenta de determinadas diferencias culturales o de otro tipo. Ahora bien, para Daniels, la salud como bien se ve afectada por factores socialmente controlables. Por ello, es indispensable también evaluar las determinantes no biomédicas de la salud, como serían los índices de ingreso o de riqueza, la educación, la participación política y la distribución de derechos, los cargos y oportunidades y demás. Las desigualdades en salud serán consideradas injustas cuando resulten de una injusta distribución de estos factores socialmente controlables que afectan de forma negativa la salud de la población. Por lo tanto, una buena política social de atención médica y seguridad social implicaría intentar mitigar o reducir el impacto de estas inequidades dependientes de factores socialmente controlables. Una vez controlados estos factores, las desigualdades que permanezcan para Daniels no van a ser consideradas injustas. Ahora, al igual que Rawls,
Daniels piensa que no es adecuado abordar cada demanda particular en sus especificidades, sino que necesitamos principios de aplicación general que nos puedan ayudar a resolver los casos complicados entre individuos representativos. Otra vez, no los individuos concretos particulares, sino los individuos representativos. ¿Esto qué significa? Significa que cuando diseñemos políticas de distribución de bienes sociales y oportunidades, debemos tomar en cuenta primordialmente las necesidades de salud de los individuos representativos de la posición más desaventajada, suponiendo que de esta forma se beneficia también a los individuos representativos de la siguiente posición y así sucesivamente. Ahora bien, es profundamente problemática esta idea de los individuos representativos. Primero que nada porque estos individuos representativos son a los que se llega en la posición original, que es una posición donde nos hemos despojado de todo aquello que nos caracterizaba como individuos socialmente situados, ¿sí? Y en segundo lugar, porque la crítica comunitarista, la teoría de Rawls, se levanta justamente contra esta idea, contra la idea de que las personas son diferentes de todas estas determinaciones y de los fines que sostienen. De acuerdo, por ejemplo, con Michael Walzer, no deberíamos justamente tomar esta distancia del mundo social para pensar sobre cuestiones de justicia y pues por supuesto tampoco sobre cuestiones de salud, ¿no? Sino que trataríamos de dar cuenta de este mundo de significados compartidos en el que vivimos. Por su parte, Iris Marion Young criticará el paradigma distributivo de John Rawls y señalará justamente que los significados de los bienes que valoramos y las dinámicas y criterios de distribución son manifestaciones de relaciones sociales estructurales, por lo cual es más apropiado criticar las estructuras de dominación que la mera distribución de un bien dominante. Más adelante vamos a ver un poco más acerca de esto. Ahora bien, ¿qué ocurre justamente con la concepción de Daniels? Pues que la pregunta sobre qué se considera estar sano en una sociedad determinada difícilmente va a poder ser respondida apelando a la normalidad, que es lo que decía hace un momento, ¿sí? Pues esto podría significar extrapolar una concepción del bien particular, en este caso una concepción liberal, occidental, blanca, probablemente patriarcal, probablemente cristiana, etcétera, como si fuera una normativa universal, y eso es una de las críticas que se ha hecho. Tanto en Rawls como en Daniels tenemos este problema, y es que el razonamiento que prescinde de las determinaciones contextuales remueve cualquier característica diferenciadora entre los individuos y así asegura que todos razonarán desde idénticas asunciones y desde el mismo punto de vista universal, es decir, que solo habrá un razonador universal. De esta manera, cuando intentamos posicionar cualquier concepción de la justicia como si fuera imparcial, neutral, universal, etc., lo que hacemos es autoerigir a un grupo hegemónico particular como representativo de la naturaleza humana, sea lo que sea eso, y de una razón desinteresada, supuestamente, o de un punto de vista correcto. El problema es que después este punto de vista supuestamente correcto, que en realidad es un punto de vista hegemónico, es decir, que tiene que ver con cuestiones de poder, se institucionaliza, ¿cierto? Y al institucionalizarse, parece despolitizar el funcionamiento y la estructura de un sistema de instituciones, generando dinámicas de dominación institucional, como las que en su libro describe Iris Marion Young. Iris Marion Young, en su libro Justice and the Politics of Difference, o Justicia y las Políticas de la Diferencia,
justamente hace una crítica a las concepciones de justicia distributiva. Ella cree que la justicia no solo implica cuestiones de distribución, sino que tiene que ver más con la forma en que se relacionan los grupos y justamente que estas relaciones están basadas en cuestiones de dominación y opresión estructurales e institucionales. Entonces, ¿cuál es el problema con concebir la justicia solo desde el paradigma distributivo? Justamente que planteamos la justicia como si se tratara de distribuir bienes materiales como cosas, salarios, riqueza, o distribuir posiciones sociales, distribuir derechos, distribuir oportunidades, etcétera. Ahora, ¿cuál sería el problema con eso? Justamente que cuando extendemos metafóricamente esta distribución de bienes materiales a otro tipo de bienes, o ni siquiera de bienes, de, por ejemplo, derechos o ese tipo de cosas, esta metáfora hace que se representen estos derechos o oportunidades como si fueran cosas estáticas, en lugar de entenderlas como funciones de relaciones sociales. Es decir, por ejemplo, si nosotros hablamos de un derecho, no podemos pensar que un derecho es algo que se tenga que distribuir como una cosa, sino justamente lo que tiene que ver con la forma en que estamos normando las relaciones entre diferentes grupos. Y eso es lo que ella quiere señalar. Más lejos aún, nos dice Iris Marin Young que desde el paradigma distributivo se entiende el contexto institucional desde la alegoría del mercado como modo de producción de bienes y se deja fuera de la consideración las estructuras prácticas, normas, lenguajes y símbolos que regulan las interacciones sociales en las diferentes instituciones como el Estado, la familia, la sociedad civil, los ámbitos laborales, la salud justamente, y pues que eso implica que no es adecuado concebirlo de esta manera. Vamos a ver que Jung trata de concebir a las personas no como poseedoras, que es la manera en que la entiende Rawls o el mismo Daniels, que nosotros poseemos esas características que nos definen como personas. No. Nosotros, según Jung, somos hacedores, somos actores, y justamente este hacer y este actuar es lo que caracteriza las relaciones que establecemos entre personas y entre grupos justamente. Ahora, no es la única teoría bioética que ha sido influida por las teorías de la justicia de John Rawls. Como vemos justamente en estos 4 principios bioéticos que son ampliamente conocidos y en los cuales no vamos a abundar por el momento, justamente, al menos en el principio de justicia y en el principio de autonomía, nosotros vamos a poder ver una influencia rawlsiana muy importante, y pues justamente las mismas críticas que estamos haciendo a John Rawls podríamos hacerla justamente a estos principios bioéticos. Por ejemplo, veamos lo que nos dice Garrafa y Flor de Nacimiento desde el sur latinoamericano respecto al principialismo, ¿sí? En primer lugar, nos dice justamente que hay una supervalorización del principio de autonomía y del individualismo, lo cual ya nos habla de una cierta forma de valoración culturalmente específica que no corresponde con cualquier otra forma de cultura. Es decir, el principialismo defiende un tipo de subjetividad muy específica que no es colectiva justamente y que puede no dar cuenta de procesos de exclusión social, incluyendo y eso es muy importante cuando nosotros pensamos en cuestiones de salud, ¿no? Piensen en las situaciones en México y en Latinoamérica respecto a este tipo de cosas. Y esto es porque justamente existe esta dificultad de traducir los principios supuestamente universales o el punto de vista supuestamente correcto de una cultura a otra. Y hay una limitación de la aplicabilidad, justamente de la aplicabilidad de estas teorías en contextos plurales. Ahora, y que eso es lo que venimos diciendo,
Cuando este tipo de posiciones se institucionaliza, justamente se crean discursos de poder que, aparte de despolitizar, legitiman ciertos patrones de pensamiento en detrimento de otros, justo. Y pues eso es uno de los problemas que se ha señalado respecto a estos principios bioéticos. Y es que este tipo de problemáticas que hemos estado viendo derivan de concepciones diferentes de qué es lo social. Entonces, pues sería pertinente preguntarnos en este momento qué entendemos por lo social. Los modelos como el de John Rawls justamente conciben lo social desde lo que podríamos llamar modelos de física social, muy parecido a lo que pasa con el Leviatán de Hobbes, según el cual los individuos preceden las asociaciones en las que entran y justamente entran en estas asociaciones simplemente para maximizar su beneficio producto de una elección racional o una cosa por el estilo, que es más o menos lo que vimos al principio en la descripción de John Rawls. Justamente los modelos de física social pues conciben a los individuos como átomos aislados unos de otros, que son movidos, por ejemplo, por sus pasiones o por sus intereses, y pues en ese movimiento pues interactúan, chocan, tienen conflictos, etcétera, con otros individuos, ¿cierto? Adam Smith justamente también parte de algo muy similar, y justamente tenemos estos individuos que son movidos por sus sentimientos, ya sea sentimientos negativos o sentimientos positivos, y pues justamente esto es lo que hace que entren en diferentes formas de interacción. Justamente tenemos modelos de atomismo individualista, y son los modelos que han influido en los modelos en los liberalismos, los diferentes tipos de neoliberalismo, tanto político como económico. Y ¿qué es lo que tenemos aquí? Justamente énfasis en el individuo. Se concibe al individuo como previo a las asociaciones que establece, ¿sí? Y lo que se valora no es la pertenencia de los individuos a estas asociaciones, sino su capacidad de elegir entrar en estas asociaciones. Justamente son modelos asociacionistas, se les llama, ¿sí? Y curiosamente, esta idea de que las pasiones son lo que mueve a los individuos, o las emociones o los sentimientos son lo que mueve a los individuos, se ha traducido en psicologías cognitivo-conductuales, que lo que analiza son los modelos comportamentales. En la actualidad tenemos este tipo de teorías o de modelos de física social, claro, ya muy elaborados, justamente en diferentes neurociencias o en la psicología cognitivo-conductual, como dije, y piensen simplemente en esta película de Intensamente, donde la explicación del comportamiento de la niña, que es la protagonista, son pues principalmente, se explica su comportamiento a través de estímulo-respuesta y a través de la actividad de estos seres, estas emociones que viven en su cabeza y que la traen hecha un relajo porque la niña no puede controlarlas, justamente, ¿no? Pero ¿qué pasa si concebimos lo social desde otros modelos, como por ejemplo los modelos de acción social? Bueno, los modelos de acción social conciben justamente lo social como algo relacional, como algo colectivo, justamente, y distinguimos en el comportamiento de los sujetos, vamos a distinguir la conducta, que es como le explicamos a través de este modelo cognitivo-conductual, estímulo-respuesta, justamente, de lo que llamaríamos acción social. Un movimiento no es una acción social a menos de que tenga un significado para las personas que la realizan. Y entonces aquí ya tenemos una vuelta. ¿Por qué? Porque ¿qué significa que tenga un significado? ¿Sí? En primer lugar, que haya conciencia del acto, y en segundo lugar, que cobra sentido contra
un saber de fondo, contra un mundo entre los seres humanos, es decir, contra horizontes de sentido construidos colectivamente, construidos socialmente, culturalmente, y justamente lo que tenemos es que hay algo más que simplemente la similitud entre las conductas de diferentes individuos. Lo que tenemos es este saber de fondo que, aparte de que es reconocido y valorado socialmente, nos ofrece un bagaje de significados, símbolos y un fondo histórico, lingüístico, justamente que le da sentido a estas acciones, ¿cierto? Y pues esto contrasta profundamente con los aspectos puramente mecánicos del comportamiento. Por estas razones, nosotros partimos más bien del concepto de grupo social, como lo define desde la psicología social Tagfel, por ejemplo. Un grupo social es una colección de individuos que se perciben a sí mismos como miembros de la misma categoría social. Comparten un involucramiento emocional en esa definición de sí mismos y alcanzan un cierto nivel de consenso social acerca de la evaluación de su grupo y de su pertenencia. Desde esta perspectiva, los individuos no preceden al grupo social, sino que la imagen propia del individuo deriva de categorías sociales con connotaciones positivas o negativas, ¿sí? Y estas categorías sociales ordenan el entorno social y permiten a los individuos diferentes formas de acción social. Estas categorías sistematizan el mundo en el que los individuos viven, proveen un sistema de orientación autorreferencial, ético, moral, etc., y crean y definen el lugar del individuo en la sociedad. Justamente, es en ese sentido que entendemos la identidad social como relacional y comparativa. De manera similar, para Iris Marion Young, los grupos sociales no son agregados ni son asociaciones. Un agregado es cualquier clasificación arbitraria con base en algún atributo, como cuando agarramos y estamos acomodando nuestro librero y podemos clasificar los libros como se nos dé la gana, por tamaño, por color, por autor, por tema, por belleza de los libros, por antigüedad, etc. Esa clasificación va a ser arbitraria y eso es lo que vamos a llamar un agregado. Si lo aplicamos a individuos, tendríamos justamente lo mismo. Los que usan corbata roja, los que tienen ojos azules, los que miden más de 1,90, los que, etcétera. La clasificación tendería a ser arbitraria. Una asociación para Iris Marion Young justamente sí implica que hay instituciones formales como clubes, corporaciones, partidos, empresas, iglesias, sindicatos, colegios, etcétera, ¿sí? Estas instituciones comparten prácticas específicas definitivamente y formas de organización, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que en el modelo asociacionista, como vimos anteriormente, el individuo es ontológicamente previo a la asociación y pues justamente ahí es donde tenemos estos modelos contractuales, como el de Hobbes, como el de Locke, como el de Rousseau, como el del mismo John Rawls, ¿sí? Y justamente entonces la identidad del individuo precede a su incorporación en la asociación. En contraste, en el grupo social hay un sentido de identidad a través de prácticas cotidianas que reproducimos de manera consciente o no, a través de un sistema de creencias compartidos, a través de una identidad construida relacionalmente y a través de diferentes procesos fluidos que tienden a intersectarse, ¿cierto? Este sentido de identidad se expresa y lo podemos encontrar en normas, hábitos, símbolos, instituciones, etcétera, que estructuran las prácticas de la cotidianidad del grupo social, justamente, y esta
y esta cotidianidad está estructurada contra un horizonte de sentido o un mundo en el entre los seres humanos, un mundo en común, justamente que lo interesante es que en tanto relacional no depende de las características o atributos particulares de los individuos justamente, sino justamente de las relaciones que establecen entre ellos. Una vez dicho eso, es pertinente preguntarnos a qué se refiere la justicia social en investigación en salud. Así, desde la bioética social, que parte de una perspectiva situada o local, justamente vamos a decir que no podemos desentendernos de las condiciones sociales prevalecientes. El contexto importa, ¿sí? Es indispensable contemplar el horizonte social, las fuerzas sociales, antes de poder contemplar los dilemas éticos de la situación. Es decir, si entendemos desde la perspectiva de la bioética social que los dilemas éticos no preceden al mundo social, tenemos que preguntarnos cómo el mundo social da forma a lo que entendemos por dilemas éticos. En ese sentido, justamente va a haber un cambio en el enfoque en salud de lo personal a lo público y se va a considerar que las condiciones sociales son causa fundamental de la enfermedad, es decir, hay ambientes patogénicos, ¿sí? Hay ambientes sociales, económicos, patogénicos. Y en ese sentido es necesario justamente lidiar con la economía política que da forma a estas instancias justamente de bioética. Vamos a tener que preguntarnos entonces acerca de los recursos, acerca de los daños, acerca de los riesgos. Vamos a preguntar quién se enferma. Vamos a preguntar cómo la distribución del poder social o el ejercicio del poder social, para ponerlo en una perspectiva Foucaultiana, la posesión de derechos y de cargos crea patrones de salud y de enfermedad en los diferentes grupos sociales de las poblaciones. Respecto a la medicina, justamente, hay que resaltar que depende de estructuras burocráticas institucionalizadas y que se convierten en estructuras de dominio, justamente. Estas estructuras responden a dimensiones sociales que no son neutrales valorativamente, no son imparciales, como diría Rawls, ¿cierto? Sino que son construcciones sociales y en las cuales podemos encontrar prácticas y metas dependientes del contexto y de los intereses. Y eso es importante porque la inversión pública y la inversión privada va a depender de ellos y justamente se va a traducir entonces en qué se investiga, en recursos, en cómo se destinan los recursos para educación, en el desarrollo de instalaciones, por ejemplo, en programas de salud, etcétera, que, vamos a decirlo claramente, no son solo, y en algunas ocasiones no son decisiones científicas, sino que tienen un enfoque político. Ahora, es importante reconocer que desde una perspectiva de políticas de salud pública, por la pretensión de alcance universal que tienen, se va a tener que trabajar de alguna manera u otra con algún concepto similar a esto de los individuos representativos o algo así. No obstante, para dar cuenta de estas diferencias de las que hemos estado hablando, para dar cuenta de los contextos patogénicos de los que hemos estado hablando, me parece que el concepto de sindemia, como lo acuñó en los 90 Merrill Singer, es muy pertinente. El enfoque de la sindemia intenta ir más allá del enfoque biomédico y de los modelos epidemiológicos de los especialistas en enfermedades infecciosas. Y aunque va a reconocer justamente que cuando hay una epidemia generalmente tiende a haber comorbilidades, va a intentar ir un poco más allá, justamente intentando incorporar la manera en que
las inequidades y las desigualdades sociales van a afectar de manera negativa las trayectorias de las enfermedades. Como podemos ver en este esquemita, nosotros podemos tener una primera enfermedad con una trayectoria que justamente cuando se mezcla, se combina o cuando ocurre de manera simultánea con otra enfermedad, pues ambas afectan negativamente su trayectoria. Esto lo podemos explicar, sin embargo, por este concepto de comorbilidad. La cuestión es esta parte del medio, que cuando tenemos situaciones adversas específicas, principalmente situaciones de desigualdad económica, de inequidad social, etcétera, racismo y demás, pues justamente la trayectoria de ambas enfermedades tiende a afectarse de manera negativa, y pues justamente se da esta sinergia negativa en la que pues se profundizan más que se profundizan, se afectan estas trayectorias de manera negativa, aumentando pues justamente el daño. En este editorial de Lancet se nos dice: la característica principal de una sindemia es la presencia de dos o más estados de enfermedad que interactúan adversamente uno con el otro, afectando negativamente el curso mutuo de cada trayectoria de la enfermedad. Hasta aquí podemos explicarlo con comorbilidad. Pero justamente lo que sigue es importante para entender la diferencia de comorbilidad y sindemia, aumentando la vulnerabilidad y que se vuelven más perjudiciales por las inequidades experimentadas en diferentes contextos sociales. En su famoso libro sobre sindemias, Merrill Singer nos presenta esta metodología de antropología médica, y justamente lo que hace es estudiar al menos estos dos casos, que es el que se llama SAVA y el que se llama VIDA. SAVA es la contracción de Substance Abuse, Violence y AIDS, justamente. Y lo que nos muestra Merrill Singer es que la interacción entre abuso de sustancia, ¿no?, entre el SIDA y entre la violencia en determinados grupos, justamente hace que la situación se vuelva mucho más complicada. Es decir, hace que se profundicen las tres cosas: el abuso de sustancias, la violencia y las consecuencias físicas del SIDA. Por otro lado, justamente tenemos esta otra estudio de vida, que justamente tenemos violencia, migración, que es immigration, depresión, diabetes tipo 2 y abuso en diferentes sentidos, ¿cierto? Y este estudio se hizo entre mujeres que emigran de México a Estados Unidos, o sea, con poblaciones muy específicas. También el de SAVA se hizo principalmente con con personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ y más, se vieron estos resultados. En este caso justo tenemos estas mujeres que migran de México a Estados Unidos, y lo que estuvo estudiando mediante antropología médica es la manera en que la violencia, la migración, la depresión hacen que las trayectorias de la diabetes tipo 2 se vuelva mucho más agresiva. Este concepto de sindemia se mostró muy pertinente para analizar circunstancias muy específicas durante la pandemia de COVID-19, que, como lo pongo en algún artículo que está publicado, la pandemia de COVID-19 fue una pandemia, pero fue muchas sindemias. ¿Por qué? Porque justamente nosotros podemos ver, en primer lugar, que hay categorías de enfermedades que interactúan. Primero que nada, esta infección con síndrome respiratorio agudo, que es SARS-CoV-2. Luego tenemos las enfermedades no transmisibles, etcétera, que se van
profundizando. Pero lo que nosotros vimos es justamente que las inequidades sociales, el acceso a servicios de salud, la distancia de los hospitales, las condiciones, por ejemplo, de pertenencia a comunidades rurales o comunidades urbanas, etcétera, por ejemplo, la edad y demás, fueron otro tipo de factores que hizo que determinadas poblaciones fueran particularmente afectadas por la pandemia de COVID-19. Y entonces, pues justamente, ¿qué es lo que vimos? Que las afectaciones de COVID-19 se manifestaron en grupos sociales de acuerdo con patrones de desigualdad profundamente arraigados en nuestras sociedades. El ejemplo, hubo estudios que se hicieron acerca de la manera en que afectaba a personas de la tercera edad, pero no nada más por lo que hacía el COVID-19, o sea, justamente por las afectaciones físicas, sino también por la vulnerabilidad de determinados grupos de personas, principalmente personas que están en asilo. Yo personalmente hice una investigación, por ejemplo, en San Juan Cancuc, Chiapas, en una comunidad celtal, para averiguar las causas de resistencia a la vacunación entre la población, y pues salieron resultados muy interesantes. ¿Y qué utilicé justamente para poder entender las causas de resistencia a la vacunación ahí? Un enfoque sindémico que consideraba no solo justamente los comportamientos de las personas, sino también los significados sociales, las prácticas cotidianas, las relaciones políticas, por ejemplo, con las instituciones de salud y con las instituciones del Estado, etcétera. Y justamente para ir mucho más allá de un modelo de déficit donde dijéramos, ay, es que estos ignorantes que se resisten a la vacunación, para entender cómo están jugando otro tipo de factores. Y me parece que justamente con este concepto biosocial de salud es como podemos dar cuenta justamente de la justicia social en investigación en salud. Y ya solo para terminar, quisiera mostrar cómo el, el, el enfoque sindémico se vería beneficiado y complementado de una manera impresionante, o tal vez complementaría lo que denominamos la perspectiva interseccional, justamente, que es esta perspectiva que considera las diferentes situaciones de vulnerabilidad contrastadas con las situaciones de privilegio, justamente, pero que nos muestra cómo diferentes posiciones, tanto de privilegio y de vulnerabilidad, pueden intersectarse en la misma persona para hacer las situaciones mucho más profundas o mucho más beneficiosas, por así decirlo. Y entonces una persona justamente que sufre diferentes condiciones de vulnerabilidad, como pertenecer a un grupo racializado, como pertenecer, por ejemplo, a la comunidad LGBT, o pertenecer, por ejemplo, a sufrir algún tipo de discapacidad, etcétera. Si estas tres cosas se intersectan en la misma persona, pues podrían profundizar estas situaciones de vulnerabilidad. Si a eso lo sumamos con un enfoque sindémico donde vemos las enfermedades y las trayectorias de las enfermedades, creo que justamente podríamos tener una perspectiva mucho más amplia y podríamos dar cuenta de cómo determinados grupos específicos sufren estas situaciones de injusticia de manera mucho más aguda. Y bueno, pues esto es lo que quería compartirles. Espero haber sido lo suficientemente claro. Cualquier cosa que quisieran consultar conmigo, les dejo ahí mi correo para que puedan contactarme, y pues les agradezco mucho su atención. Nos vemos luego. Gobierno de México.